98.1 FM. Estás escuchando Periodismo de Análisis. 9 de la mañana con 6 minutos en XEU 98.1 FM en este lunes 20 de junio de 2016. Seguimos en Periodismo de Análisis. Se encuentra con nosotros el gobernador electo de Veracruz, el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares. Adelante, Olivia. Muy buenos días, Miguel Ángel Yunes Linares. Pues, ¿qué nos dice? ¿Cómo va la transición? Olivia, muy buenos días al auditorio. Yo quisiera en primer lugar agradecer a XEU toda su participación en este proceso democrático y reconocer que XEU ha sido sin duda la estación que más impulsó la vida democrática de Veracruz, la participación de todos los actores democráticos, que siempre abrió los micrófonos y que la alternancia en Veracruz, que era un sueño de millones de veracruzanos, se logra en buena medida gracias a estaciones como esta, que nos dieron voz a quienes no estábamos de acuerdo con lo que estaba sucediendo en Veracruz. Muchísimas gracias. El proceso de transición pues no va como debiera ir. La realidad es que la ley señala que a partir de que el gobernador electo tiene en sus manos la constancia de mayoría y que ya lo es jurídicamente gobernador electo, es decir, a partir del día 12 de junio, el gobierno del estado debe empezar a entregar información para preparar lo que es el Plan Veracruzano de Desarrollo, que es el documento que va a regir la actividad del gobierno los próximos 2 años. Este Plan Veracruzano de Desarrollo se debe preparar en 4 meses y someterlo a la consideración del nuevo Congreso del Estado, que iniciará funciones el 5 de noviembre, para que el Congreso tenga el resto de noviembre para analizarlo y aprobarlo, y el nuevo gobierno inicie funciones ya con un plan el 1 de diciembre. Desafortunadamente no ha habido de parte del gobernador del estado respuesta a la solicitud que ya formalmente presenté. ¿Ante qué oficina la presentó? Ante la oficina del propio gobernador, que es lo que corresponde. Él es gobernador en funciones, yo soy gobernador electo. He presentado la solicitud formal para que se empiece a entregar información, y eso es lo lógico, eso es lo correcto. Un gobierno que ya se va, al que le quedan 160 días en el ejercicio del poder público, lo que tiene que hacer en esta etapa es solamente preparar la entrega para evitar que los planes, que los programas, los que estén funcionando bien, se detengan, y para propiciar también condiciones positivas para el inicio del nuevo gobierno. Yo espero que en esta semana, ya han transcurrido casi 2 desde que solicité la información, en esta semana el gobernador responda afirmativamente. Creo que no tiene razón para ocultar ¿Las impugnaciones y esto no frenan este proceso? No, las impugnaciones, de acuerdo a la legislación electoral, no tienen ningún efecto suspensivo. Independientemente de que las impugnaciones las hemos analizado, hoy estaremos dando respuesta antes de la 1 de la tarde, las hemos analizado y realmente no tienen ningún sustento. Pero de acuerdo con la ley no tienen efectos suspensivos. Yo soy gobernador electo y en esa calidad, en mi calidad jurídica de gobernador electo, tengo derecho a saber cómo se encuentra la administración, y los veracruzanos tenemos derecho todos a saber cómo se encuentra la administración, y a partir de esa información preparar el plan que vamos a desarrollar en los próximos 2 años. Yo no veo ninguna razón por la cual el gobernador del estado se niega a proporcionar información. ¿Qué datos necesita? Es decir, si no le entregan esa información, ¿qué pasa con el Plan Veracruzano de Desarrollo? Bueno, no tendríamos un plan de Veracruzano de Desarrollo debidamente sustentado. Por ejemplo, no sabemos cuál es la situación real de las finanzas públicas de Veracruz. Nadie sabe realmente a cuánto asciende la deuda. Se conoce el monto de la deuda bancaria, pero no se conoce el monto de la deuda a proveedores, no se conoce a profundidad la situación del Instituto de Pensiones del Estado, no se conoce a profundidad la relación, el tema de los adeudos con la Universidad Veracruzana, no tenemos claro el número de trabajadores al servicio del Estado, no se sabe si hay demandas por parte de proveedores, no sabe nada. Es una cuestión, el gobierno de Veracruz, de acuerdo a todos los estudios de opinión que han sido ya publicados, es el más opaco del país, debiendo ser un gobierno transparente. Nosotros haremos un gobierno distinto, vamos a ser un gobierno transparente desde el primer día. ¿Cómo lo harán transparente? ¿Cuál será la mística de su gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares? Bueno, vamos a presentar desde la entrada, desde el primer día de gobierno, vamos a presentar una iniciativa para lograr plena transparencia y honestidad en la aplicación de los recursos. Durante las últimas semanas se ha analizado, se ha debatido mucho a nivel nacional la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3 de 3, que obliga a todos los servidores públicos a presentar declaración patrimonial, fiscal y de intereses y a hacerla pública. En el Congreso de la Unión, por alguna razón, la iniciativa no se aprobó en su totalidad. En Veracruz vamos a presentar una iniciativa similar que permita a todos los ciudadanos, simplemente con entrar a Internet, conocer la situación patrimonial de todos los servidores públicos. ¿En qué aspectos, por ejemplo?
¿Perdón? ¿Qué aspectos? La situación patrimonial del servidor público, su situación fiscal, y si hay algún conflicto de intereses entre el desempeño del cargo que tendrá encomendado y la responsabilidad que tiene en lo privado, alguna tarea que tenga en lo privado, pero no solo eso. Lo más importante es que vamos a transparentar el ejercicio del gasto público. Yo mañana tengo una reunión muy importante en la Ciudad de México para firmar convenios con organismos de la sociedad civil y también con instituciones públicas, de tal manera que el ejercicio del gasto público en Veracruz sea totalmente transparente, que los ciudadanos sepan en qué se aplican los recursos, cómo se aplican los recursos, cómo se llevan a cabo los concursos, a quién se asignan los contratos, por qué se asignan a cada persona. Tenemos que lograr que Veracruz cambie, que esta imagen terrible que tiene Veracruz hoy frente a la opinión pública y bien ganada por el mal manejo de los recursos cambie radicalmente. Hoy, en los periódicos nacionales, en la prensa nacional, se informa de un nuevo desfalco a las finanzas públicas de Veracruz. Se informa que en la revisión de la cuenta pública del año 2014, Veracruz aparece con casi 10,000 millones de pesos de daño patrimonial por recursos que fueron desviados de su destino original, y 6,000 millones de pesos más que no se sabe de dónde fueron a parar, es decir, 15,000 millones de pesos adicionales a los 35,000 que ya había anunciado el Contralor General, el Auditor Superior de la Federación, relativos a las cuentas públicas de 2011, 2012 y 2013. En 2014, 15,000 millones más. Falta revisar la cuenta pública de 2015 y 2016. Y quiero enfatizar en algo. Esta cuenta pública que revisa la Auditoría Superior de la Federación solo se refiere a los fondos federales, es decir, a fondos para salud, a fondos para educación, a fondos para seguridad. Pero falta auditar todo lo que es recurso estatal, los recursos que no provienen de la Federación, sino que son propios. Es lo que me toca a mí hacer. O sea, ¿estará atado de manos para actuar como ha dicho que pretende actuar, o sí tendrá facultades para actuar contra quien haya desviado, si es que se comprueba? Tengo facultades plenas, y vuelvo a insistir, hay dos vías para actuar. Una que es la vía federal, donde ya existen denuncias penales contra diversos servidores públicos del gobierno del Estado, más de 20 denuncias penales por desviación de más de 20,000 millones de pesos. Y también la vía del Foro Común, donde ya se han presentado denuncias y donde seguramente de la revisión de las cuentas públicas estatales, de los recursos estatales, surgirán nuevas denuncias. Aquí de lo que se trata, Olivia, es primero de que este desfalco tremendo a las finanzas de Veracruz no quede impune y que devuelvan los recursos. Esto es muy importante. Y segundo, de iniciar una nueva etapa a partir del 1 de diciembre, en la cual Veracruz viva en la transparencia, en el manejo honesto de los recursos, alejado de los abusos, alejado de todo esto que vimos y que llevó al pueblo de Veracruz a decir, se acabó, ya basta, vamos a un cambio, y ese cambio tiene que traducirse en acciones muy positivas para los ciudadanos. Por ejemplo, las licitaciones de obra, mucho se cuestiona eso. ¿Cómo se transparentarán? ¿Se transmitirán las sesiones o qué es lo que hará Miguel Ángel Yunes Linares? En la iniciativa de ley que vamos a presentar al iniciar el gobierno, vamos a proponer que las licitaciones públicas, en primer lugar, se transmitan por internet en tiempo real. En segundo lugar, que estén presentes y tengan facultades de opinión organizaciones de la sociedad civil que puedan conocer a fondo el por qué se va a otorgar un contrato a determinada empresa y no a otra, y que puedan objetar en su caso la decisión que se toma en su momento. Vamos a tomar otras decisiones que son importantes. Mire, hace unas semanas que estuvo aquí el expresidente Felipe Calderón, dio a conocer algo que ya habíamos dado a conocer, pero que en voz de un expresidente suena más fuerte: el manejo de recursos en efectivo. Todos sabemos que en Veracruz se manejan muchos recursos en efectivo. Lo vimos cuando fue detenida una maleta en el aeropuerto de Toluca con 25 millones de pesos. La Policía Federal detuvo a funcionarios del gobierno de Veracruz, quienes dijeron que llevaban el dinero para pagar la Feria de la Candelaria. Pues no era para eso, era dinero que se estaban robando literalmente. ¿Qué vamos a hacer en Veracruz? Vamos a prohibir el pago de recursos en efectivo en el gobierno del Estado y en los ayuntamientos. Vamos a legislar para que todos los pagos sean vía transferencia bancaria o vía cheque. De esta manera, todos los pagos dejarán constancia legal ante los bancos, ante la propia Secretaría de Finanzas del Estado, y podremos evitar este manejo indiscriminado de efectivo. Le decía que el expresidente Calderón habló de una cuenta en la cual anualmente se manejaban más de 3,000 millones de pesos en efectivo. Esto no puede ser. Es lo que nos comenta Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz. Haremos una breve pausa en Periodismo de Análisis. 9:15 minutos en XEU 98.1 FM. Lunes 20 de junio de 2016 estamos en Periodismo de Análisis.
Uno de los temas más sensibles que más preocupa a la población es la seguridad. ¿Qué acciones tomará al llegar al gobierno Miguel Ángel Yunes Linares? Mire, Olivier, sin duda es el tema más demandado por los veracruzanos. Hoy mismo, y lo doy en una primicia aquí a XCU, hoy mismo voy a convocar como gobernador electo a jóvenes egresados de universidades que quieran incorporarse a un cuerpo de élite que tendremos en la policía para combatir secuestro, para combatir robo, para combatir extorsión. Un cuerpo que será preparado por expertos mexicanos y también por expertos extranjeros, que de aquí al 1 de diciembre tendrá la capacitación, los recursos, todo lo necesario para que a partir de diciembre combatamos de manera muy decidida, sobre todo el tema de secuestro que está afectando muchísimo a Veracruz. Hoy lo vamos a hacer, vamos a convocar. ¿Da tiempo para preparar? O sea, ¿es suficiente, claro, el tiempo para prepararlo? Sí, es un lapso, ya lo tenemos calculado. Tuve una reunión muy importante la semana pasada con los expertos. Estamos tratando de que este grupo de jóvenes, que sea gente limpia, que sea gente honorable, que tenga estudios de alto nivel, estudios universitarios cuando menos, pueda prepararse debidamente y se incorpore a una función policial que es importantísima, que es la prevención, evitar los secuestros y combatir con toda firmeza a los secuestradores. En materia de seguridad también me he comprometido, como lo hice en campaña y hoy lo reitero, a que vamos a tener una buena coordinación con el gobierno federal, pero también a que vamos a desarrollar capacidades propias de policía, es decir, no podemos depender nada más del gobierno federal, de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal, sino tenemos que desarrollar nuestras propias policías. Hay una fuerza civil estatal que desafortunadamente ha sido penetrada en los mandos por la delincuencia organizada. Tenemos que desvincular a la fuerza civil, a la policía estatal de la delincuencia organizada, poniendo al frente de la policía, al frente de la seguridad pública, a personas responsables, honestas, que no se vinculen con los delincuentes. Y tenemos también que volver a desarrollar capacidades propias a nivel municipal e intermunicipal, es decir, tener elementos de policía, tener corporaciones de policía a nivel municipal e intermunicipal que permitan una vinculación directa con los ciudadanos, lo que se denomina en todo el mundo policía de proximidad, que es la policía que realmente permite evitar o logra que se evite, que no se cometan, los delitos. ¿Quién estará al frente de Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz? Mire, no he pensado en nombres para ningún área. Lo responsable es trabajar en la elaboración de proyectos y en el camino ir analizando perfiles, ir analizando personas, ir seleccionando a las y a los mejores, y eso haré también en el caso de seguridad pública. ¿En la zona conurbada apoyan las labores de seguridad la Policía Naval? ¿Se quedará? Sí, sin duda vamos a contar con el apoyo de la Policía Naval. Hacen un buen trabajo. Sin embargo, el índice delictivo en la zona conurbada, como en todas las zonas importantes del estado, ha ido en incremento. Necesitamos apoyar a la Policía Naval y mi idea, mi proyecto, es crear nuevamente en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Jamapa, Alvarado ahora, crear una policía intermunicipal, una policía regional que tenga capacidades suficientes para atender toda la zona y que apoye a la Policía Naval, que estén muy vinculadas, muy coordinadas, pero es indispensable tener una policía municipal de proximidad, que conozca la zona, que conozca a las personas y que tenga el equipamiento suficiente. Estamos muy rezagados en materia de equipamiento. Ayer, por ejemplo, que estuve en Poza Rica, me decían, cuando usted fue secretario de gobierno y se creó la Policía Intermunicipal Poza Rica, Tihuatán, Coatzintla, había 52 patrullas. Hoy hay 24 con 30% más de población. Es decir, tenemos un rezago tremendo que tenemos que combatir, que tenemos que resolver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando honestamente los recursos que el gobierno federal nos da para aplicarlos en materia de seguridad. Yo tengo el compromiso de que en 6 meses Veracruz vivirá mucho más tranquilo. ¿Absorberá el Estado algunas policías municipales que han fallado? Mire, de acuerdo con la nueva tendencia que ha sido aprobada ya una reforma incluso en el Senado y en la Cámara de Diputados, en el Senado, falta la Cámara de Diputados, hay un sistema que se denomina mando mixto. Las policías municipales, la idea es que subsistan, que se les dé la oportunidad de presentar exámenes, de capacitarse, de prepararse, de equiparse, y solo en el caso de que las policías municipales no funcionen, entrará el Estado de manera subsidiaria a apoyar la tarea en determinado municipio. Pero la base de la organización policial en México serán las policías municipales.
¿Cómo lo certificarán? ¿Cómo comprobarán que todos pues son capaces y que no tienen algún vínculo? ¿Eso cómo lo determinarán? ¿En qué tiempo les llevará también? Bueno, hay ya un esquema de exámenes de capacitación que está establecido en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene que ver no solo con la aplicación de la prueba poligráfica del detector de mentiras, sino también con exámenes de capacidades, exámenes de entorno social. ¿Todos repetirán? Sí, claro. ¿Examen? Sí, todos, bueno, los que no lo hayan aprobado. Hay un porcentaje alto, por ejemplo, los mandos de la Policía en Veracruz, el 40% no aprobaron los exámenes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y aún así siguen en funciones. ¿Y qué hará al llegar? Bueno, tendremos que sustituirlos. Y el 34% de los policías en activo tampoco aprobaron los exámenes. Esto indica que puede haber un riesgo de que ese porcentaje de 40 entre los mandos y 34 entre policías en activo puedan tener algún vínculo o puedan estar actuando indebidamente. Yo prefiero tener menos policías, pero todos seguros, capacitados, preparados, que hayan presentado examen y que lo hayan aprobado, a tener policías que su actuación esté cuando menos en tela de duda. ¿Es decir, que se darán de baja? Lo analizaremos en su momento, pero seguramente no habrá un solo policía si no previamente aprueba los exámenes. Estamos platicando con Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz, y también preguntarle otro tema es empleos, inversión privada, inversión pública, ¿qué hay al respecto? Y también pues para generar desarrollo económico, crecimiento, pues los impuestos, al respecto, ¿qué nos diría? Sí, lo primero es generar confianza. Yo he platicado ya con inversionistas, buena parte de la tarea que estoy desarrollando a partir del día que fue electo, y lo hice previamente también en campaña, fue platicar con inversionistas para saber la razón por la cual no invierten en Veracruz. Y las razones son elementales y son no comprensibles, no justificables, pero claramente comprensibles. No hay seguridad jurídica, tienen temor a la inseguridad pública y tienen temor también, y esto es muy grave, a los temas de corrupción. Todos los empresarios importantes con los que he platicado me dicen exactamente lo mismo. Dejé de invertir en Veracruz porque no había seguridad jurídica y porque no había garantías de limpieza en el gobierno. Y voy a poner un ejemplo muy concreto que tiene que ver con la zona conurbada. En Veracruz, en la zona conurbada, Veracruz Boca del Río, en 2008 llegaron 532,000 turistas de convención, es decir, personas que venían a celebrar su congreso a la zona conurbada Veracruz Boca del Río. 2008, 532,000. 2015 llegaron solamente 50,000. Esto causó un daño enorme a los hoteleros, restauranteros de toda esta zona, en particular porque venían a celebrar convenciones en etapas no estacionales, es decir, no venían en Semana Santa, no venían en fin de año, no venían en carnaval, venían en algunas etapas de ocupación baja. ¿Qué fue lo que sucedió? Y fue el diagnóstico de ellos. 3 elementos. El primero, el gobierno del estado dejó de promocionar a Veracruz, es decir, dejó de vender a Veracruz en el exterior, en los demás estados del país, en la capital de la República, dejaron de pagar las promociones, no se promocionó la posibilidad de que la zona conurbada fuera el centro, fuera el lugar donde se llevaran a cabo las convenciones. Segundo, el temor a la inseguridad pública. Y tercero, muy grave, el hecho de que el World Trade Center está manejado por la misma persona, y voy a decir el nombre, por el secretario de Turismo Harry Grappa, y él ponía como condición para rentar el World Trade Center que le contrataran el servicio de comida y de transporte. Si no, no había contrato del World Trade Center. Eso no puede ser. ¿Eso va a cambiar? Claro que va a cambiar. ¿O cambiará de proveedor? No cambiará, no, va a cambiar radicalmente. El World Trade Center será un lugar para que cualquier persona que quiera llevar a cabo un congreso, una convención, lo lleve a cabo, que pague la renta que deba pagar, lo que tenga que pagar, y habrá libre competencia en materia de transporte y en materia también de otro tipo de servicios como el de alimentación. No es posible que por un servidor público Veracruz haya perdido casi 500,000 de visitantes entre 2008 y 2015. Otro tema es los impuestos. Hay mucha preocupación por el impuesto a la nómina. ¿Se va a desaparecer? ¿Lo va a eliminar? Bueno, el impuesto a la nómina, lo que hizo el gobierno del estado fue incrementarlo del 2 al 3%, y lo más grave, el impuesto a la nómina, que originalmente fue creado para que se llevaran a cabo obras en algunas zonas del estado, para que se construyeran, para que se desarrollaran obras, hoy el impuesto a la nómina está comprometido para pagar deuda. Es decir, ese 3% que se capta de la nómina y que lo pagan los empresarios, ya no se puede destinar a obras porque el gobierno del estado lo comprometió para pagar deuda. Adicionalmente, el gobierno del estado le debe al impuesto, al fideicomiso de impuesto a la nómina,
una cifra de casi 6,000 millones de pesos. Esto quiere decir que es un fideicomiso que está totalmente en números rojos y que hoy no se puede disponer de él. Tendremos que analizar a fondo qué va a pasar con este impuesto y con otros impuestos que desaparecieron, como el caso del impuesto al hospedaje, pero en particular el impuesto a la nómina me parece muy injusto que haya sido creado con una visión muy positiva en la cual los propios empresarios opinaban acerca de en qué se iba a invertir este recurso, y de repente nos encontramos con que ya está comprometido para pagar deuda. Entonces no va a desaparecer porque está comprometido, ¿o hay formas de No puede desligarlo? desaparecer porque está comprometido. Lo que yo he ofrecido y lo voy a hacer es analizar si podemos volver del 3 al 2%. Eso es lo único que podría hacer. No Pero va... tendríamos que ver qué porcentaje, bueno, hasta donde tengo información, porque vuelvo a repetir, no hemos recibido información oficial, hasta donde tengo información, el 100% de los ingresos por este concepto está comprometido para pagar deuda. Ahora, precisamente hablando de deuda, hay deuda bancaria, pero también deuda con proveedores. ¿De eso qué cifras hay y qué se hará? ¿Se le pagará a todos? Bueno, la deuda bancaria anda alrededor de 52,000 millones de pesos, pero la deuda a proveedores no sabe nadie el monto real. Hay desde proveedores muy importantes de medicamentos, por ejemplo, o de servicios de médicos, a los que se deben literalmente miles de millones de pesos o reclaman miles de millones de pesos. Hay constructores veracruzanos y de fuera de Veracruz que reclaman miles de millones, pero también hay proveedores de flores, hay músicos que reclaman al gobierno del estado sus pagos. Es decir, es una deuda que nadie sabe, es una deuda de la cual no nos quieren informar y que no podemos, a partir de este desconocimiento de la realidad de la deuda, planear lo que se va a hacer con la deuda. Por eso nuestra urgencia de tener información, de saber cuál es la realidad a la cual nos vamos a enfrentar. Pero hay un tema que se trata poco y que puede ser igualmente relevante que el monto total de la deuda, que es el del Instituto de Pensiones del Estado. El Instituto de Pensiones del Estado se encuentra en una situación de crisis financiera terrible. Yo podría decir que se encuentra técnicamente en quiebra. Para poder pagar la nómina mensual de pensionados, el gobierno del estado tiene que aportarle al Instituto de Pensiones 250 millones de pesos en promedio, y esto implica para el gobierno del estado 3 o 4 mil millones de pesos anuales. Es una cifra enorme. ¿Qué es lo que ha pasado con el Instituto de Pensiones? Que prácticamente vaciaron al Instituto de Pensiones y hoy se encuentra en riesgo las pensiones de los trabajadores que ya están jubilados, pero también las de los que están en servicio, las de los que están en función. ¿Es por un desfalco o es porque ha aumentado el número de jubilados? Por varias razones. Primero, porque hubo un muy mal manejo de los recursos del instituto, y segundo, porque ha aumentado el número de jubilados y ha disminuido el número de trabajadores aportantes de cuotas al instituto. Y un elemento adicional, porque ahora viven más o vivimos más las personas y entonces se cobran más años las pensiones. Pero también ha habido un muy mal manejo del instituto. El instituto en alguna época fue generador de recursos. Seguramente muchos de los que me escuchan recuerdan que el instituto tenía cines, tenía hoteles, tenía tiendas, tenía una serie de negocios que le generaban ingresos y le permitían equilibrar su situación financiera. Entonces está la deuda bancaria, la deuda no identificada, digamos, con proveedores, está la deuda con la universidad, está la deuda con el Instituto de Pensiones. Pero yo lo dije en campaña y lo vuelvo a repetir, la deuda más importante es la que tiene el gobierno del estado con la sociedad, la deuda que tiene con quienes van al Hospital Regional de Veracruz y encuentran que no hay medicamentos, la deuda que tienen con los niños que no tienen beca, la deuda que tienen con la sociedad que está insegura. Esa es la deuda realmente más relevante y es en la que menos nos fijamos, en la menos conocida, la menos difundida, la deuda social. Y esa es la primera que se tiene que pagar. En cuanto al IPE, ¿habrá una reforma al Instituto de Pensiones? Yo he convenido con las distintas organizaciones de trabajadores jubilados y pensionados y voy a buscar pronto a los trabajadores en activo para integrar un grupo, una comisión que estudie a fondo la situación del IPE. El IPE no puede seguir como está. Está en riesgo literalmente las pensiones, están en riesgo las pensiones de los trabajadores del instituto. Se tiene que buscar qué hacer con el instituto. No podemos dejar que las cosas sigan marchando así nada más. ¿Podría ampliarse la edad jubilatoria? Lo tendríamos que platicar con todos los trabajadores, con todas las organizaciones, y cualquier cosa que se haga en el IPE se tiene que hacer de manera conjunta, porque no hay que perder de vista que el IPE es una institución en la cual la mitad de las aportaciones o la mitad de la responsabilidad cae sobre los propios trabajadores y el resto sobre el gobierno del estado. Es un organismo mixto y las decisiones que se tomen se tienen que hacer de común acuerdo. En cuanto a la UV, ¿se le pagará esto que ellos reclaman?
Bueno, lo que yo sostengo es que el gobernador Duarte tiene que pagarle a la universidad antes de que concluya su periodo. Sería muy injusto que dejara a la administración que yo voy a encabezar un adeudo tan grande con la universidad, teniendo los recursos para pagarle a la universidad. Son recursos que ya recibió el gobierno del Estado. Lo mismo con los ayuntamientos. Los ayuntamientos están pasando por una etapa muy severa, muy crítica, porque el gobierno del Estado tiene retenido sus recursos. Ayuntamientos de todos los partidos, Estamos platicando con Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz. Haremos una breve pausa en Periodismo de Análisis. Ahora preguntarle qué pasará con la tenencia, con los verificentros. El predial se hablaba de que el Estado podría absorberlo también. Todo eso, ¿qué pasará? Bueno, miren, en el caso de la tenencia, yo propuse que la tenencia desapareciera. Hubo alguna decisión de subsidiar la tenencia. Vamos a analizar lo que va a suceder con la tenencia. En el caso de los beneficentros, o de los verificentros, perdón, yo lo que anuncié y voy a cumplir es que se van a revocar las concesiones indebidamente otorgadas a personas vinculadas con el gobernador del Estado. Dejaron sin la posibilidad de seguir desarrollando esta actividad a muchas otras personas. Lo que voy a hacer es proponerle a la Universidad Veracruzana que la universidad maneje todos los verificentros para que sea un ingreso para la universidad. Es muy importante el monto anual que se recauda por este concepto, o que cobran los responsables. Aproximadamente 1.300 millones de pesos, de los cuales calculamos que 400 millones son de utilidad. Esto sería un ingreso importantísimo para la Universidad Veracruzana. Lo vamos a analizar con la universidad, vamos a trabajar para que estos verificentros realmente sirvan a los veracruzanos. Vamos a bajar el costo, como lo anunciamos también, porque subieron el costo casi un 70%, y sobre todo lo vamos a hacer mucho más eficiente. Y sobre todo que los urbanos también, ¿no? El transporte público. Claro, el transporte público. He tenido ya contacto con las organizaciones de transportistas. En estos días me reuniré con la organización, con la coalición. Ya me reuní con la coalición, me voy a reunir con la otra organización, y vamos a llevar a cabo un programa de modernización y regularización del transporte público en todo el estado de Veracruz. Un problema grave que tenemos hoy es el desorden en rutas, el número extraordinario de concesiones de taxi que han dado, más de 60,000 en todo el estado, y esto ha provocado realmente una situación de caos en el transporte en Veracruz. Vamos a modernizar y a regularizar el transporte. Iniciamos en diciembre. ¿Va a haber entonces un nuevo plan de movilidad? Va a haber, ya lo presenté planes de movilidad para Veracruz, Boca del Río, para Jalapa, para las ciudades más importantes del estado, y la regularización del transporte está muy vinculada a los planes de movilidad. ¿Habrá Metrobús o qué es lo que habrá para mejorar la movilidad? Tenemos que analizar lo que tenemos actualmente, las concesiones que están actualmente vigentes, regularizar rutas, saber realmente cuántas concesiones se dieron, a quiénes se dieron, y a partir de esa revisión, a partir de ese programa, tomar decisiones en materia de movilidad. ¿Qué obras podrían ser las magnas que usted está planeando para Veracruz en 2 años? ¿Para qué alcanza? Mire, yo voy a actuar con toda responsabilidad, y lo primero es que no voy a iniciar ninguna obra que no pueda concluir en un periodo de 2 años. Por ejemplo, tenemos la torre pediátrica en el puerto de Veracruz, que es un edificio que está construido y deteriorándose desde hace varios años, y que es indispensable ponerlo a funcionar. No solo porque va a dar atención de muy buen nivel a los niños, sino también porque va a permitir descongestionar el hospital de alta especialidad. Es decir, todos los niños que se atienden actualmente en el de alta especialidad vendrán a la torre pediátrica. Voy a concluir la torre pediátrica en el primer año de mi gobierno, la voy a equipar, la voy a poner a funcionar. Y así como la torre pediátrica, hay hospitales en Nautla, por ejemplo, totalmente terminados, hay hospitales en proceso en Misantla, hay hospitales en proceso en el sur de Veracruz. Lo que vamos a hacer es terminar obras que se quedaron ahí tiradas, ponerlas a funcionar, y con los recursos excedentes iniciar algunas obras, sobre todo en materia de infraestructura carretera, que son muy importantes. ¿Qué vamos a hacer? A mezclar recursos públicos con recursos privados. Me he reunido recientemente ya con empresarios del sector privado que, a partir de la confianza que generó el triunfo de la oposición en Veracruz, quieren regresar a invertir en Veracruz, quieren regresar a invertir en carreteras, quieren regresar a invertir en obra pública. Lo vamos a hacer, vamos a presentar un programa de obras muy ambicioso, pero repito, no haré nada, no iniciaré nada que no pueda concluir en 2 años. Nuestro gobierno se basará en una planeación estricta. Lo que hemos visto en los últimos 12 años es un desorden absoluto. Se inician obras sin saber si habrá recursos para concluirlas. Tenemos más de 100 puentes, por ejemplo, en el estado. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Hay algunos que sí hay algunos que hay que terminar.
algunos, pero lo importante es que no haremos nada que no esté debidamente planeado. Planear es desde diseñar hasta saber con qué recursos vamos a llevar a cabo la obra y si vamos a poder en el lapso de 2 años terminar esa obra. Otro asunto, Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo, es el tema del agua. Aquí el SAS, Grupo Más, ¿qué va a pasar con este tema de la empresa mixta? Bueno, hay una crisis en prácticamente todas las ciudades importantes del estado en el tema del agua. Coatzacoalcos, por ejemplo, vive un problema muy severo con el abasto de agua, dependen de manera muy importante de un yacimiento que se encuentra en la Sierra de Soteapan, en la presa Yuribia, y con mucha frecuencia nos encontramos con que los habitantes de esa zona bloquean el abasto de agua porque no se cumple con algunos programas sociales que se comprometen. El puerto de Veracruz, Boca del Río, padece la misma situación, hay un desorden terrible, ha habido una corrupción brutal en el SAS, brutal, ha sido fuente de enriquecimiento de muchos políticos del SAS, y hoy encontramos una situación de crisis a tal grado de que recientemente la Comisión Federal de Electricidad cortó el abasto de energía eléctrica al SAS por falta de pago. Tenemos que hacer un estudio a fondo. Yo ya le pedí al alcalde de Veracruz que nos reunamos, no le ha sido posible recibirme, insistiré en los próximos días, porque hay temas que se tienen que tratar con tiempo suficiente, y uno de ellos es el del agua. Ayer en Poza Rica, que me reuní con el alcalde de Poza Rica, con Sergio Lorenzo Quirós, uno de los temas centrales que me plantearon en Poza Rica también fue el abasto de agua. Ellos están planeando traer el agua desde el río Tecolutla con el apoyo de Pemex, hay un proyecto ya, y en el caso de Veracruz, Boca del Río es un tema sustantivo, tenemos que buscarle una solución de fondo, y tenemos que buscarle una solución también a un problema burocrático tremendo que se tiene en el SAS, que implica un permanente enfrentamiento con los sindicatos o con el sindicato, y que hay una exigencia también de analizar a fondo qué pasó con el SAS en materia financiera. ¿El gobierno estatal qué facultades tiene para intervenir en el órgano de gobierno del SAS? No, tiene facultades, claro que tiene facultades para intervenir en todos los temas sustantivos de la vida de Veracruz, y particularmente en este, que es tiene que ver con una zona conurbada. ¿Se reunirá también con el alcalde de Medellín, con todos los integrantes de este órgano? Sí, yo voy a reunirme con los 212 alcaldes del estado de Veracruz, ya me reuní con el de Poza Rica el día de ayer, y en fecha próxima daré a conocer un recorrido por todo el estado, y evidentemente el propósito es trabajar de manera conjunta con todos los alcaldes, no importa de qué partido provengan, de qué partido los haya postulado. Veracruz tiene que pasar una nueva etapa. Esto es muy importante. ¿No se van a frenar los recursos para municipios opositores? ¿No se van a frenar los recursos? De ninguna manera frenaremos recursos para ningún municipio, sea opositor o sea del mismo partido que me postuló, de los mismos partidos que me postularon. Veracruz tiene que trascender esa etapa de vida no institucional. Lo institucional es que pasadas las elecciones se acabó el tema político y tenemos que trabajar todos de manera conjunta. Yo invito al alcalde de Veracruz a que tengamos una reunión en fecha próxima. Él no requiere el permiso del gobernador del estado, como me indicó. El gobernador no ordena sobre el ayuntamiento de Veracruz, es autónomo. Lo invito a que tengamos una reunión como la que tuvimos en Poza Rica el día de ayer, con un alcalde priista, con Sergio Lorenzo Quirós, para hablar de los problemas de Veracruz. Mañana haré un recorrido por el puerto de Veracruz con los directivos del puerto para conocer las obras de ampliación del puerto, para saber cómo podemos vincular el trabajo del gobierno del estado con una instalación importantísima para esta zona y para el estado y para el país, como es el puerto de Veracruz. Eso es lo que se tiene que hacer, dejar a un lado ya los temas políticos, los temas de partido, para pasar a trabajar todos juntos para que a Veracruz le vaya mejor. Veracruz está en una situación crítica, hay que decirlo, hay que recordarlo, hay que señalarlo. No estamos de ninguna manera bien. Lo que tenemos que hacer hoy es todos unir esfuerzos. La elección ya pasó, los veracruzanos ya decidieron. Les agradezco mucho, yo soy el gobernador electo y estaré siempre dispuesto a trabajar con cualquier alcalde de cualquier partido. Estamos platicando con Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz. Vamos a la pausa. ¿Qué nos dice Miguel Ángel Yunes Linares sobre quiénes le acompañarán en este gobierno, su gabinete? Bueno, van a ser veracruzanas y veracruzanos que amen a Veracruz, honestos, preparados, responsables. Hay realmente una cantidad muy, muy importante de personas que desean ingresar al gabinete. No todos podrán estar en cargos de primer nivel, hay pocas secretarías. Tenemos que hacer una reingeniería administrativa para saber realmente si todas las áreas se requiere que permanezcan o podemos fusionar algunas áreas. Por ejemplo, algunas que se puedan fusionar. No quisiera adelantar, la verdad es que tengo que hacer un estudio serio, un estudio a fondo,
Pero sí, lo cierto es que es un gobierno muy pesado, es un gobierno muy obeso. Tenemos más de 220,000 trabajadores en el gobierno del estado de Veracruz, y lo que yo puedo garantizar es que quienes estén trabajando, quienes tengan un empleo y desempeñen una función, quienes se ganen su salario, ahí van a seguir. Lo que no vamos a admitir de ninguna manera son aviadores. El gobierno del estado se encuentra en situación de crisis económica, financiera, y esa crisis se refleja en la falta de medicamentos, en la falta de obras, en la falta de servicios de seguridad eficientes, en la falta de atención adecuada a los centros escolares. Entonces no podemos permitir que el dinero se desvíe hacia aviadores y que no tengamos dinero para lo sustantivo. ¿Habrá perredistas en su gabinete? Habrá veracruzanas y veracruzanos. Vuelvo a repetir que las elecciones ya quedaron atrás. Pero la alianza electoral pasará es una coalición basada en dos ejes: un programa de gobierno que está inscrito en el órgano electoral, que tiene elementos sustantivos que podemos platicar así muy rápido. Primero, un enfoque social, atender primero a los que más lo requieren. Segundo, combatir la corrupción, lograr plena transparencia. Tercero, trabajar muy fuerte para generar empleos. Cuarto, resolver el problema de seguridad pública. Y el otro eje, que es el eje de la participación de militantes de otros partidos, es una coalición para gobernar, y evidentemente habrá militantes del PAN, del PRD, probablemente habrá militantes de cualquier otra organización, ciudadanos, de cualquier organización que tengan la capacidad, la experiencia. Yo no de ninguna manera tengo desprecio personal ni profesional por nadie que milite en el PRI, en Movimiento Ciudadano, en Morena. Al contrario, hay personas muy valiosas también. Sin embargo, queda muy claro que este es un gobierno de coalición PAN-PRD que podrá incorporar a muchas otras personas, y que la voluntad que tiene el gobernador es incorporar a los mejores. Vuelvo a repetir, no es un gobierno de colores, es un gobierno que tiene como único objetivo hacer las cosas bien, que Veracruz cambie. Tenemos un periodo muy breve, son 2 años, y en estos 2 años tenemos que mandar un mensaje clarísimo a los habitantes de Veracruz de que se puede gobernar de otra manera. ¿Se reunió con Genaro García Luna? Sí, es amigo mío de hace mucho tiempo. En alguna etapa coincidimos en la Secretaría de Gobernación, y después en el gabinete del presidente Calderón, él como secretario de Seguridad y yo como director del ISSSTE. Es un experto en materia de seguridad pública, es de hecho consultor, tiene un despacho de consultoría avecindado en Miami, con sede en Miami, le da asesoría a gobiernos de Latinoamérica, es un experto. Me reuní a comer con él y a platicar con él de los temas de seguridad. ¿Lo va a sumar a su gobierno? No, yo creo que no, él no es veracruzano y no creo que tenga ningún interés. Sería realmente muy importante tener a una persona de las cualidades de García Luna sumado a mi gobierno, pero él tiene... Ha sido cuestionado por los supuestos shows, ¿no?, televisivos, de capturas. Realmente yo creo que se tiene que evaluar la actividad de los funcionarios en su integridad, no solo por un hecho que pueda ser positivo o negativo, sino que se tiene que hacer una evaluación, se tiene que hacer un balance general, como en el caso de las empresas tienen activos, tienen pasivos. Igual en el caso de los funcionarios, García Luna es un funcionario realmente que ha recorrido todas las áreas de seguridad, desde las áreas operativas. Él anduvo con rifle en la calle hasta llegar a ser el secretario de Seguridad Pública de nuestro país, y una de las cuestiones en la que él es experto, que es básica en materia de seguridad, es en el tema de inteligencia, es decir, en sumar información, analizarla y actuar antes de que actúen los delincuentes para prevenir el delito. Él es el autor el que hizo el diseño de lo que se denomina Plataforma México, que es un centro de información, un centro de recopilación de datos y de análisis de datos que permite actuar con oportunidad a las policías. Es un buen amigo y yo le aprecio mucho que me dé sus opiniones sobre la situación de Veracruz. Se habla de nombres que podrían participar en su gobierno. Por ejemplo, en la Secretaría de Educación se menciona a Sara Ladrón de Guevara. Es la primera ocasión que lo escucho. Ella ya tiene una función muy importante, que es rectora. ¿Alguien más, algún nombre que pueda adelantarnos que van a integrar su gobierno? Vuelvo a repetir, aparte de Indira Rosales. No he pensado. La transición. El cargo de Indira, y ella lo sabe, tiene fecha de vencimiento, que es el 30 de noviembre a las 12 de la noche. Ella es la jefa de la oficina del gobernador electo, y me siento muy honrado que una joven como ella haya aceptado formar parte del equipo. Lo está haciendo muy bien, y esa es la mejor expresión de que los jóvenes no requieren de gran experiencia, requieren de talento, requieren de voluntad, de conocimientos, de amor por Veracruz para hacerlo bien, y por eso están incorporados en mi gabinete. Ahora, temas como la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública y la Contraloría, ¿qué pasará? Porque ahora hay un proceso, ¿no?, en cuanto a la Contraloría. A mí me parece absolutamente indebido que a unos cuantos días de que termine el ejercicio gubernamental
el gobernador proponga que se nombre un fiscal para combatir la corrupción, que esté vigente su nombramiento durante 5 años, y un contralor que sea inamovible también y vigente por 5 años. Y que este nombramiento lo haga una legislatura donde el gobernador tiene absoluta mayoría priista, es decir, está tratando de blindar su salida, está tratando de evitar que se investiguen los hechos que todos sabemos que se cometieron en este gobierno, hechos de corrupción terribles que dañaron tremendamente a Veracruz. Y lo que quiere el gobernador es que esta legislatura, que es una legislatura totalmente coincidente con su visión de Veracruz, es decir, que se puede saquear a Veracruz sin que nada pase, que esta legislatura nombre un fiscal anticorrupción y un contralor a modo. Me parece absolutamente inconcebible, me parece contrario a toda ética política, me parece contrario al interés de los veracruzanos el que los legisladores se presten a una cuestión así. El nuevo Congreso es un Congreso plural, donde ningún grupo tiene mayoría, donde no hay una mayoría como hoy aplastante del PRI que impone decisiones. El nuevo Congreso tendrá que dialogar, tendrá que ponerse de acuerdo, tendrá que buscar a las y los mejores para los nombramientos, y me parece que lo propio es lo que los diputados están demandando, los diputados electos, que se espere el Congreso y que sea el nuevo Congreso el que nombre al fiscal y al contralor. Lo demás es simplemente una estrategia para dar cobertura, para blindar a un gobierno que ya se va y que se va en medio de un escándalo de corrupción brutal. ¿Propondrá usted a alguien para la Fiscalía y Contraloría? No, yo he dicho que en todo caso, para ambos cargos, que sea la Universidad Veracruzana la que busque entre los universitarios más destacados y más preparados y que tengan una condición básica que es honestidad, que busque a los mejores y que la universidad proponga. ¿Se complicará la gobernabilidad en Veracruz dado que habrá un Congreso plural? ¿O qué nos dice Miguel Ángel Yunes Linares? No, yo tengo, la verdad, me siento muy contento de que el Congreso del Estado sea un Congreso plural, que sea un Congreso en el cual las fuerzas políticas representadas tengan que dialogar. A mí me parece que le ha hecho un daño enorme a Veracruz el tener un Congreso del Estado de rodillas frente al gobernador, un Congreso que le aprobó absolutamente todo al gobernador. Si solicitaba endeudarse con 5,000, 10,000 millones, inmediatamente aprobaba el endeudamiento, sin preguntarle en qué se iba a gastar el recurso, cómo se iba a gastar. Un Congreso que le hizo un daño gravísimo a Veracruz, un daño enorme, porque se puso a disposición del Ejecutivo. Y como el PRI tiene mayoría absoluta en el Congreso, el PRI y sus aliados pudieron hacer cualquier cosa, desde nombrar un fiscal general por 9 años para que cubriera la salida del gobernador, hasta pretender nombrar hoy un fiscal anticorrupción y un contralor para que haga lo mismo. A mí el hecho de que el Congreso sea plural me parece que es una muy buena noticia para los veracruzanos. Habrá gobernabilidad democrática, habrá gobernabilidad basada en el diálogo, habrá gobernabilidad basada en los mejores, en buscar el mejor interés de Veracruz. Lo otro es imposición, lo otro es viejo sistema, un sistema que ya se va, que ya se tiene que ir. ¿Prevé una población polarizada por cómo se dio la votación en tercios? Absolutamente no veo para nada una población polarizada, al contrario. Yo me conduzco como siempre, con toda sencillez, camino por las calles, voy a restaurantes, voy donde sea, sin equipo de seguridad, y lo que veo es que la gente está realmente feliz de haber logrado el cambio, feliz de haber logrado lo que parecía imposible, sacar al PRI del ejercicio del poder. Y no sacar tanto al PRI como partido, sino a un grupo que se apoderó del gobierno en Veracruz y que cuando menos los últimos 12 años le hizo un daño enorme a Veracruz. Yo no veo a la población polarizada. Donde voy, lo que hay son expresiones de aliento, expresiones de apoyo. Muchas personas que me dicen, yo voté por el PRI, yo voté por Morena, yo voté por MC, yo voté por el PT, pero hoy estoy convencido de que lo mejor fue el cambio. Qué bueno que usted ganó, adelante, lo apoyo. Eso es lo que yo veo, no hay ninguna polarización, absolutamente, al contrario. ¿Sumará Héctor Yunes Landa a su gobierno? No, él ya es senador de la República. Yo espero que él desde el Senado trabaje en beneficio de Veracruz, que vaya con más frecuencia porque iba poco al Senado. ¿Se reunió con él después del proceso electoral? No, para nada, fíjese que vi por ahí algún, sí, pero no es verdad. Él convocó a un acuerdo por Veracruz. Ya es un poco tarde, ¿no? Él perdió las elecciones, el acuerdo se suscribió el 5 de junio, ahí es donde los veracruzanos ya decidimos el nuevo rumbo de Veracruz. ¿Reconciliación, venganza, justicia o qué caracterizará a su gobierno en materia de leyes, Miguel Ángel Yunes Linares? No, yo voy a llegar a gobernar, yo voy a llegar a aplicar la ley, voy a llegar a trabajar para construir un Veracruz distinto, no voy a llegar con malos sentimientos, con sentimientos de venganza, no tengo que vengarme de nadie, al contrario.
Estoy muy agradecido con las veracruzanas y los veracruzanos que me dieron la oportunidad de gobernar. Lo haré bien, haré un esfuerzo enorme, lo estoy haciendo ya. No paro ni sábados ni domingos, estoy por todas partes, estoy yendo mucho más allá de lo que físicamente en ocasiones se puede hacer, trabajando 20 horas al día para servirle a Veracruz. No llego con ningún mal ánimo, con ninguna ambición de personal, ni de venganza, ni de poder, ni nada. Llego con el ánimo de servirle bien a las veracruzanas y a los veracruzanos. ¿Será un gobierno de 2 años o un proyecto de 8 años, como se ha especulado? Es un gobierno de 2 años. Quien hablaba de un proyecto de 8 años era en el PRI. A mí me queda muy claro que el mandato que he recibido es para gobernar del 1 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2018, y lo haré de la mejor manera posible. Lo haré con esfuerzo, con honestidad, con transparencia, cerca de la gente, y el pueblo veracruzano calificará mi gobierno. ¿Será un gobernador sin fuero? Claro, y no me interesa la verdad tener fuero. Yo desde 2003 propuse al Congreso de la Unión, era yo diputado federal, que se eliminara el fuero para todos los servidores públicos. Me parece que es una rémora del sistema, es algo que debió haber desaparecido desde hace mucho tiempo. Llama la atención el hecho de que el gobernador Duarte plantee que se le quite el fuero al gobernador siguiente y no lo haya hecho para él al inicio del gobierno. Y llama la atención también el hecho de que plantee que conserve el fuero el fiscal general, que es uno de sus protegidos y es una de las personas a las que él pretende dejar para cubrir sus espaldas. Pero a mí como gobernador del estado no me preocupa, yo no requiero fuero, simple y sencillamente porque no voy a violar la ley, porque voy a actuar de acuerdo con la ley. ¿El tiburón se va? No, pues yo no soy el dueño, el dueño es el que decide, ojalá y no. Pero el nombre es del nombre del gobierno del estado. El nombre del gobierno del estado. Pero miren, aquí lo importante es que yo voy a promover el deporte, como nunca en la historia de Veracruz, como nunca, porque soy un convencido de la práctica del deporte, no solo como disciplina, no solo como un esquema de competencia, sino también como un elemento básico para conservar la salud. Quien invierte en deporte ahorra en salud. Nosotros necesitamos invertir más en la práctica deportiva, a nivel escolar, a nivel también de personas adultas. Yo mismo soy deportista, corro, nado, buceo, hago deporte cotidianamente, me mantengo en muy buenas condiciones de salud, y creo que esa es la vía para que Veracruz pueda tener una población mucho más sana. Somos un estado con un alto porcentaje, por ejemplo, de diabéticos, el segundo más alto, y esto se debe a la obesidad, se debe a los malos hábitos alimenticios. Tenemos que resolverlo y tenemos que apoyar el deporte desde la etapa más temprana. ¿Y los equipos profesionales? Los equipos profesionales son propiedad de particulares y son negocios particulares. No tiene el gobierno del estado por qué subsidiar a un equipo profesional. El gobierno no tiene por qué asociarse con equipos profesionales, eso no sucede en ningún lugar del mundo. El gobierno español, por ejemplo, no subsidia al Real Madrid, o el gobierno catalán no subsidia al Barcelona. Eso así es. El Tiburones Rojo recibirá todo mi apoyo como gobernador del estado, todas las facilidades, la seguridad que requiere el estadio, servicio de tránsito, etcétera, todo lo que se requiera, pero que no afecte al resto de los veracruzanos. Destinar recursos públicos para apoyar a un equipo profesional de fútbol va en contra de la ley. Bien, pues Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz, le agradecemos su presencia aquí en XEU. ¿Algo más que desea agregar? Sí, solamente hacer un llamado a todas las veracruzanas y a todos los veracruzanos para que trabajemos juntos en bien de Veracruz. La etapa de las elecciones ya quedó atrás. Miguel Ángel Yunes será un gobernador que trabaje por igual para todos, en un momento en que Veracruz requiere de un esfuerzo extraordinario. Pedirle a todas las veracruzanas, a todos los veracruzanos, que nos sumemos en este gran esfuerzo para rescatar Veracruz, para que a partir del 1 de diciembre Veracruz tenga un nuevo rumbo, un nuevo derrotero, y que en 2 años podamos sacar a Veracruz de la crisis en que se encuentra. Muchísimas gracias. ¿Un gobernador de redes sociales? ¿Estará cerca de la gente a través de las redes? Estaré cerca de la gente a través del contacto diario, permanente, como lo vengo haciendo, y también a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz. Muchas gracias. Buenos días.